hacemos un poco referencia a cómo hacemos estrategias en el aula para despatriarcalizar, ¿no? En este aspecto podemos ver, se trata de desvincular en realidad posibles formas de desatar perjuicios para ejercer igualdad de oportunidades, ¿no? En este caso, en este sentido, el aula es el espacio donde podemos pensar, sentir, actuar y relacionarse, ¿no? Es ahí donde los maestros deben desarrollar procesos reflexivos de indagación, cuestionamientos, donde se trate de desarrollar un pretendido ideal, ¿no? Para reducir lo que es el patriarcado, fomentar lo que es la descolonización, la despatriarcalización, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos lograr, ¿no? El sistema educativo debe promover la educación igualitaria, la eliminación de los estereotipos, lo que hemos hablado hace un momento, los estereotipos en inicial, primaria y secundaria. Tenemos que hacer lo que es el acceso a una educación de calidad, ¿no? Integral y con perspectiva de género. ¿Qué estrategias tenemos que utilizar para lograr esto? Entonces, las estrategias son las siguientes, ¿no? Incentivando la formación de líderes, pero no líderes, no líderes masculinos, también desarrollar líderes femeninos, ¿no? También el abordaje de la descolonización y la despatriarcalización como contenidos plenos del programa, ¿no? Dentro de lo que son los 4 campos. No tenemos que de manera sutil tocar estos temas directamente incorporándolos en el contenido. La educación integral, la sexualidad también es importante, la investigación para el desarrollo del conocimiento, a partir de la descolonización, los espacios de reflexión, para poder actuar y descartar, ¿no? La parte patriarcal, también la comunicación dentro de lo que es el lenguaje no sexista. Esto está referido a lo que es la parte de inclusión, ¿no? La reconstrucción de la memoria histórica, por ejemplo, también, es decir, rescatar algunas actuaciones de mujeres que han sido de alguna manera invisibilizadas a partir de la historia, ¿no? También estamos hablando de lo que son los formativos interseccionalidad, ¿no? Y la multidimensionalidad, que son ejes centrales para el desarrollo y la consolidación de los procesos formativos. Los espacios recreativos, patios, canchas, tienen que ser equitativos, ¿no? No tienen que darse preferencia al fútbol y a los varones, tiene que ser algo equilibrado tanto para mujeres como para varones. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, desde ahí está totalmente arraigado la parte de los paradigmas, estos esquemas antiguos, ¿no? Que hacen tanto daño. En principio de la laicidad, ¿no? Que está referencia a la libertad de culto. Estos son las estrategias que tenemos que utilizar, ¿no? Los integrantes de lo que es la comunidad educativa tienen que tener un cambio de pensamiento. No es suficiente solamente aplicar todo esto. Los maestros tenemos que sufrir un cambio a nivel de pensamiento para poder ejercer todo este bagaje respecto a la despatriarcalización. Por ejemplo, la equidad alcanza la igualdad de género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad, logramos lo que es la equidad de género, ¿no? Una vida libre de violencia cuando hay una igualdad de género. Estos estereotipos que tanto hemos hablado tienen que ser muestras relacionadas de la cotidianidad para poder transformarse y reconociendo la problemática existente a partir de estereotipos y roles. Entonces, a partir de esto va a haber un crecimiento tanto en hombres y mujeres. ¿Cómo entendemos el género para buscar la equidad? En este caso, el currículum base del género de roles y las conductas atribuidas de hombres y mujeres, ¿no? El género básicamente se debe entender como características físicas y biológicas, el género, perdón, el sexo.
Y lo que es el género son roles y conductas y expectativas. El género, cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos como hombres y como mujeres. Esto del género va cambiando conforme van pasando las etapas de la historia, el tiempo. No es lo mismo hablar de género en la actualidad que hablar de género en el siglo XX. Es totalmente distinto, los roles son distintos. Entonces, lo que pretendemos con la despatriarcalización es prácticamente cambiar estos roles a roles que sean totalmente equilibrados, tanto para hombres como para mujeres, donde el género llegue a desarrollar aspectos y conductas que puedan cambiar a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar estos roles y conductas que están en el género, que son pasados a conductas actuales donde favorezcan tanto a varones como a mujeres sobre todo porque han sido relegadas durante mucho tiempo durante la historia. Entonces, se validan la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? A partir de lo que es esta, este incumplimiento, ¿no? Entonces, tenemos que identificar estas relaciones basadas en la igualdad de oportunidades, respeto por las diferencias y trabajar desestimando las prácticas de inequidad, violencia y discriminación. ¿Cómo entendemos la violencia contra la mujer? Esto es muy importante, ¿no? La violencia de género, acciones y resultados, la imposición de la fuerza que se ejerce sobre las mujeres. Eso es prácticamente la violencia de género, ¿no? Adopta diferentes formas, lo que es la parte de la violencia contra la mujer, desde lo que es tráfico de mujeres, acoso, violación, el cuerpo de la mujer se ve con fines comerciales, maltrato físico, psicológico, sexual, social. También hay daños ocasionados hasta incluso la muerte, lo que es el feminicidio, el infanticidio, y también determinados estereotipos que se crean dentro de lo que es la violencia de la mujer. Son recurrentes, ¿no? La violencia física, psicológica y sexual. Lo que más se nota a nivel de las de lo que se plantea a nivel penal, ¿no? De lo que más se manifiesta sería la violencia física, psicológica y sexual. Entonces, ¿qué es lo que debemos desarrollar, ¿no? Debemos denotar lo que es la violencia económica también hacia la mujer, es decir, se restringe o se limita sus bienes, ¿no? No siempre es porque tenga un trabajo remunerado. Si su pareja tiene mayor ingreso, como las decisiones sobre los gastos. Entonces, si un hombre tiene más dinero, entonces puede decidir más, no. Entonces, tenemos que ser justos en ese aspecto. La mujer a veces es violentada económicamente, se le niega el dinero suficiente a veces en los trabajos, a veces se le impide trabajar, a veces se limita y se controla sus gastos e ingresos, a veces se le niega, regatea las pensiones, por ejemplo, en el caso de las pensiones alimenticias, también la perturbación de la posesión, tenencia, pérdida, sustracción, destrucción o retención o apropiación indebida de bienes patrimoniales. A veces se atenta contra los bienes patrimoniales que llega a tener una mujer, también contra el salario. Entonces, todos estos esquemas hay que tener en cuenta, ¿no? También está la violencia política, ¿no? Hacia la mujer. Cuando una mujer va y participa en la vida política, puede ser violentada por acción, conducta u omisión, ¿no? Basada en su género. Las mujeres a veces pueden ser menoscabadas o anular su reconocimiento a su derecho político, ¿no? Es aún invisibilizada y no es reconocida, ¿no? Participan actualmente, pero no se le da la importancia que realmente debería darse, ¿no? Si bien estamos tomando en cuenta dentro de los escaños parlamentarios de manera equilibrada, no, a veces no es suficiente, ¿no? Las mujeres no soportan estas prácticas y no deberían participar en política. Son palabras que utilizan, por ejemplo, los varones para poder desmerecer, por ejemplo, a las mujeres que están en la vida política. Entonces, estos esquemas tenemos que romper, ¿no?
todos pueden participar, mujeres y hombres, en esta vida política. La violencia generacional, que está referida a los grupos de edades, ¿no? Dependiendo la cultura, se da más poder a determinada edad de los adultos y ellos pueden ejercer algún tipo de dominio, ¿no? Entonces, en este aspecto también han sido un poco relegadas las mujeres a partir de esta violencia generacional. Se desvaloriza, ¿no? Entonces al sujeto pleno. Los sujetos de derechos son plenos, son los niños, niñas, adolescentes. Rompe lo que es el adultocentrismo. El adultocentrismo, que es un término que se aplica para que se da mayor importancia a lo que es el adulto, ¿no? No se considera a lo que son los niños, niñas, adolescentes. Entonces, cuando Bolivia reconoce los derechos de niñas, niños, adolescentes, se rompe lo que es adultocentrismo y el adulto llega a ser como un objeto de derecho normal con respecto a niños y niñas adolescentes. Es más, favorece la ley más a lo que son los niños, niñas, adolescentes. Si te dan cuenta, cuando hablamos de aspectos patriarcales, androcentrismo, que es un término que se refiere a hegemonizar al hombre, darle mayor importancia. Entonces, todos estos aspectos se han ido rompiendo conforme se han ido dictando las leyes, se han ido promoviendo estos aspectos, ¿no? Como ahora estamos promoviendo el aspecto de la despatriarcalización. Tipos de violencia en el Estado plurinacional no solo deben quedar en visualización, sino también deben ser objeto de interpretación y transformación. Entonces, también esto es importante. Ahora bien, ¿cómo identificamos las señales de alerta de personas que están siendo, de alguna manera, víctimas de lo que es la violencia, ¿no? Lo que normalmente vamos a notar son, entre algunas de las muchas, son, por ejemplo, conductas repentinas, aislamiento social, inhibición o llanto, ¿no? En los niños. Estado emocional, tristeza, nostalgia, miedo, angustia, vergüenza o culpa. También está la desconcentración, dificultades de aprendizaje recientes que afectan a su rendimiento académico. También reacciones agresivas y explosivas desmedidas. Cambios repentinos en el hábitos de aseo personal. Entonces, todos estos indicadores nosotros tenemos que ir viendo en el desarrollo del trabajo y detectar, ¿no? De esta manera detectamos hechos de violencia y tenemos que hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Pero en principio se hace una escucha activamente, es decir, no tenemos que ejercer juicios cuando estamos escuchando a un niño que se está expresando o a una niña que está expresando alguna situación de violencia. Hay que escuchar sin hacer preguntas directamente todo lo que nos pueda contar. Entonces, posteriormente hay que comunicar a la autoridad para que la autoridad, conforme que tan grave sea la situación de violencia, él pueda proceder, ya sea con reflexiones o con denunciar directamente a las autoridades pertinentes. Para esto tenemos protocolos de prevención y también de actuación, ¿no? ¿Qué hacer en caso de esto, en caso del otro y todo aquello? Promover una cultura de alerta, ¿no? A presuntos casos de violencia. Tenemos que denunciar efectivamente, ¿no? Los maestros tenemos que crear un ambiente de confianza a nivel de los estudiantes, donde el estudiante eh, pueda y se sienta en la libertad y en la comodidad de inmediatamente comunicar cuando sufre alguna situación de violencia. Eso es lo que tenemos que lograr como maestros, ¿no? Lograr ese ambiente de confianza para que el estudiante apenas sufra algo de violencia, inmediatamente nos pueda avisar, ¿no? Para poder nosotros ayudar. Tenemos que tener los maestros y autoridades procedimientos para actuar conforme la ley. No es lo mismo detectar estudiantes que están con drogas que algún mal comportamiento. Entonces tiene que haber un cierto procedimiento para actuar conforme a la ley, ¿no? Cuando es el caso de drogas, entonces automáticamente se eleva a la parte de la división de narcotráfico a nivel de policías, ¿no? Entonces,
pero si es un aspecto de indisciplina, entonces ya podemos resolver eso mediante la citación de los padres y todo aquello, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso. La navegación virtual y segura. Es muy importante concientizar con respecto a lo que es la parte virtual a los estudiantes, ya que a partir de esto se promuevan situaciones de violencia y riesgos virtuales, ¿no? Se recomienda dialogar adecuadamente en Internet. Tenemos que hablar de configuración de la privacidad, no dar nuestra información al Internet ni a las redes sociales, ¿no? Los riesgos virtuales, el ciberacoso, por ejemplo, que se da a nivel de las redes, el acoso sexual es prácticamente un delito, entonces tenemos que denotar eso para que haya un comportamiento hegemónico a nivel de los estudiantes dentro de lo que son las redes, ¿no? Una persona, por ejemplo, a veces es víctima de personas que adoptan una identificación falsa para interactuar con niñas, niños y adolescentes, es decir, esas personas que crean perfiles falsos para poder de alguna manera engañar a tanto a niñas o niños o adolescentes, ¿no? Para poder luego hacer una sextorsión, un chantaje, lo que son promover fotos y videos personales que han obtenido mediante engaños, ¿no? Entonces, esto es muy importante hablar a nivel de los estudiantes para que puedan tener el cuidado y puedan desenvolverse adecuadamente en las redes sociales. Estrategias metodológicas que debemos aplicar para lo que es la despatriarcalización, ¿no? Prácticamente la guía brinda a los maestros un acercamiento, un abordaje a los contenidos y la metodología, ¿no? Dentro del desarrollo del método sociocomunitario. Este modelo educativo, donde podemos inculcar más lo que es la despatriarcalización, la parte de la dimensión del ser, ¿no? La despatriarcalización y poner ahí más o menos dentro de lo que es la planificación. Dentro de lo que es el POA tenemos que interactuar a partir de el diagnóstico, ¿no? Detectar ahí situaciones de violencia, por ejemplo. El análisis en el ámbito también de esto, de violencia también, ¿no? Estudiantes embarazadas también son aspectos que se debe tocar. Las tareas domésticas también tenemos que tocar en lo que es el POA para inculcar esto desde los cursos y desde los planes generales, ¿no? Como es el POA. Las capacidades en los maestros y el personal administrativo para el manejo de conflictos. ¿Qué hacemos si tenemos determinado conflicto? Debemos tener una especie de protocolo para resolver, ¿no? Estos problemas y esto en el POA tenemos que poner para que se desarrolle durante la gestión. En el caso del plan de convivencia armónica, prácticamente este plan de convivencia armónica es prácticamente promover un clima basado en el respeto y con pasos para resolución de conflictos. Entonces, reglamentos, ¿no? Que nos ayudan cómo debemos, por ejemplo, proceder en el caso de violencia entre pares, es decir, entre compañeros, cuál es el procedimiento para resolver de mejor manera esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda a lo que es la plan de convivencia armónica. El reglamento interno, que es prácticamente la explicación de normas de convivencia adecuada, ¿no? El acto de violencia se activarán los protocolos pertinentes, ¿no? En caso de violencia. El PSP tiene que tener énfasis en lo que es la violencia de género, en general siempre. Es decir, hay que priorizar estos aspectos dependiendo el contexto que tengamos, ¿no? No siempre tratar estos temas, pero siempre que trate de ser el primero, porque estamos promoviendo, ¿no? A nivel de todo el Estado durante estos años lo que es la despatriarcalización y evitar la violencia, ¿no? También los niños y niñas adolescentes, como hemos dicho hace un momento, tenemos que hablar de violencia también. Tenemos que tomar estos aspectos dentro de lo que es escoger el PSP, ¿no? En el plan anual trimestralizado, dentro de los contenidos, se agrega lo que es despatriarcalización y la prevención de violencia. En lo que es el PDC, el Plan de Desarrollo Curricular, la articulación de contenidos y la prevención, y en la parte de reflexión también, ¿no? Y la promoción de valores sociocomunitarios también para mitigar la parte de violencia, ¿no? Dentro de lo que es
articulación de temáticas, podemos hablar de los contenidos, la currícula, de qué manera se incorporan estas temáticas, deben ser armónicas con los ejes articulados, ¿no? En la gestión de aula, en el desarrollo curricular y también en los métodos, técnicas, recursos, materiales y reflexión y el fortalecimiento de prácticas también, ¿no? Entonces, de esta manera, dentro de lo que es la articulación de temáticas, se puede promover lo que es la despatriarcalización. ¿Cómo hacemos en la gestión del aula, no? En este caso, el maestro generalmente tiene que ser el líder, ¿no? El modelo positivo, donde los estudiantes puedan ver lo que es las relaciones de respeto, igualdad, convivencia armónica, ¿no? Entonces, el maestro aquí es la clave, ¿no? Se debe planificar con tiempo las actividades, se debe fortalecer constantemente las actividades, estar atentos a las interacciones para prevenir situaciones de violencia, por ejemplo. Los contenidos deben ser cuidadosamente seleccionados y los hombres y mujeres de su contexto primario tienen que ser tomados en cuenta para la gestión en el aula, ¿no? También tenemos que ver la educación para la igualdad, ¿no? Esto es importante. La igualdad, lo que queremos lograr, ¿no? Con la despatriarcalización. Tenemos que hablar de igualdad o coeducación, donde mujeres y hombres son considerados de la misma manera, a la misma talla, es decir, reconocimiento de las potencialidades individuales tanto en niñas como en niños, ¿no? Para recordar, la coeducación es prácticamente la educación integral de hombres y mujeres. La educación para la igualdad es básicamente la equidad, igualdad de derechos, oportunidades, tanto en hombres como mujeres. Entonces, para promover todo este asunto de igualdad, paridad y lo que es coeducación, que son conceptos un tanto similares o iguales, se toma 8 pilares, ¿no? Estos 8 pilares prácticamente son las acciones ligadas a los planes, ¿no? Que tenemos que tener, a los análisis de estos pilares. Estos aspectos, estos 8 pilares son vitales, ¿no? Vamos a un poquito a ampliar y vamos a ver cuáles son estos 8 pilares, ¿no? Estos 8 pilares, por ejemplo, está primero el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico ante lo que es el sexismo, ¿no? Luego tenemos lo que es el uso no sexista del lenguaje y las imágenes. Es decir, no se debe sexualizar lo que es este término del lenguaje y también las imágenes, ¿no? Otro de los pilares vitales es la integración del saber en las mujeres y su contribución social histórica. Es decir, tenemos que revalorizar, rescatar todo lo que la historia ha borrado de las mujeres, ¿no? También tenemos el cuarto pilar, que es la transformación pacífica de conflictos. No podemos en el colegio, en las escuelas, no saber qué hacer en caso de algún tipo de violencia, porque tenemos que tener un protocolo totalmente armado y eso se hace en el plan de convivencia armónica, ¿no? Entonces tenemos que tener un protocolo para resolución de conflictos de manera rápida, eficiente, donde se tome en cuenta a los estudiantes para protegerlos, ¿no? La autonomía personal, independiente y económica. Esto enfocado sobre todo en las mujeres que son relegadas, ¿no? Bastante. El uso equitativo, por ejemplo, otro pilar importante de los espacios de la unidad educativa. Es decir, no solamente tienen que priorizarse actividades de varones, tiene que también resaltarse actividades de mujeres y tratar de equilibradamente utilizar los patios de las escuelas. La educación afectiva y sexual también es muy importante, ¿no? Y finalmente, lo que es la prevención y actualización ante la violencia contra las mujeres. Entonces, esos son los pilares fundamentales y en base a estos pilares hay que desarrollar estrategias a nivel educación para poder mitigar todo este asunto de los problemas de la patriarcalización, ¿no? En este caso, como respuesta a la despatriarcalización. Tenemos acá vamos a desarrollar el primer pilar, en este caso el pensamiento crítico ante el sexismo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? La igualdad en el aula, sobre todo, ¿no? Debemos ser capaces de reconocer la existencia de desigualdades en razón de género. Es decir, debemos
reconocer que el sistema educativo de alguna manera está totalmente relegando a las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que denotar esto en nuestras actividades educativas. Entonces, las sugerencias para trabajar en el aula son las siguientes. A nivel inicial, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Se puede analizar las actuaciones de los hombres y de las mujeres en los cuentos, por ejemplo, y las canciones y las ilustraciones. Entonces, analizando estos cuentos, vamos a poder detectar roles, vamos a poder detectar algunas cosas que están mal en inicial, ¿no? Entonces, y de esa manera trabajar. Usar materiales, cuentos o canciones no estereotipados, es decir, canciones que no estén haciendo estereotipos o roles que son dañinos, que generen violencia, ¿no? En el caso de la mujer, la víctima, el hombre, el héroe, ese tipo de cosas, no. Cambiar los roles de género en las narraciones, por ejemplo. Si tenemos alguna narración, en vez de que el protagonista, que es el hombre y todo aquello, poner a la mujer en esto, cambiar roles, para que de alguna manera se denote que ambos pueden hacer lo mismo. En la parte de primaria se puede analizar los materiales, libros que están estereotipados, donde se ve una desigualdad a nivel de género, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer, análisis de estos libros que son antiguos, que tienen estereotipos. Promover, por ejemplo, el análisis con perspectiva de género, es decir, folletos, juegos, que de alguna manera promuevan este análisis, ¿no? De la perspectiva de género. También visibilizar a personas, romper con los estereotipos de género, ¿no? Visibilizar personas que han sido capaces de romper estos estereotipos, es decir, personas notables generalmente a nivel femenino que han roto estos paradigmas y están en la historia como personas eh, trascendentes, ¿no? Entonces, en la parte de secundaria podemos analizar la perspectiva de género en todas las asignaturas, ¿no? Los materiales, libros, textos, narraciones, cómo es que se da en los asuntos generacionales, los géneros, ¿no? Cómo es que se dan los roles y todo eso, en la televisión, en los videojuegos, todo aquello. También promover el autoestima, perdón, la autoevaluación respecto a estereotipos, es decir, en secundaria ya se puede hacer una introspección, ¿no? Donde el estudiante pueda ver dentro de sus actitudes si está cometiendo los estereotipos de género, el sexismo y todo eso, entonces analizar y interiorizarse y hacerse una autoevaluación para decir esto estoy haciendo mal, esto estoy haciendo bien con respecto a este tema, ¿no? Estas son unas sugerencias, por ejemplo, para resolver el asunto de los pilares, ¿no? Hemos tratado un pilar, que en este caso es el pensamiento crítico ante el sexismo, y también tenemos para los demás también, que son los 8 pilares.